Bien, ante todo, buenas noches. Vamos a hacer el tema de tildación, pero para ello vamos a hacer una introducción a la clase, una introducción al tema. A ver, empezamos. La tildación especial. La tildación especial es la tildación que se aplica en algunas palabras que no se someten a las reglas generales de la tildación. Son cuatro. Tenemos la número uno, tildación diagráfica. No lo voy a escribir porque solamente estamos mencionando porque nos vamos a centrar en una de ellas nomás. La tildación diagráfica es la tildación que se aplica en la disyunción o para diferenciarlo de los guarismos. Guarismo viene a ser la representación de los números. Por ejemplo, si yo digo compré 2 o 3 libros, 2 o 3 libros, antes se tildaba la O, antes. Se tildaba la O porque decía que de repente se podía confundir con 203. Antes digo antes porque ahora ya no se tilda. Ahora lo que se hace es escribir el 2, la O más pequeña y el 3. Así, de tal manera que no hay confusión, ¿no? Anteriormente se tildaba, repito, la O para diferenciarlo de los guarismos. Esto a los números se le llama guarismo, ¿no? Ya, esto como se dice ya está en desuso, por si acaso. Ya no se usa eso ya. Por ejemplo, antes se decía te espero entre las 6 o las 7. Si tú escribes entre las 6 o las 7, entonces ya no necesitas tildar la O, porque se sobreentiende que es una O, pero no la vas a confundir con el 0, ¿no? O también puedes decir así, trajo 2 o 3 libros. Acá tampoco hay confusión, ¿no? Porque no vas a decir que es 203. Este 3 está en número. Esta era la tildación diagráfica, ¿no? Ya pasó de moda, esto ya no se usa de hace tiempo ya, así que te lo pongo por si acaso en conocimiento. Después tenemos la tildación enfática, que es la tilde que se aplica en los pronombres relativos, por ejemplo, el qué, el cuál, cuáles, cuánto, quiénes, cómo, quién. Por ejemplo, quiénes son ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ahí tildamos este pronombre relativo, ¿no? ¿Quiénes? Aquí también. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Ves? Tildamos. Dime con quién estuviste ayer. Se tilda el pronombre relativo que. Estamos en el segundo. Ahora, el tercero es la tildación rubórica, que es la tilde que se aplica en el hiato acentual. Se llama también disolvente o ruptura, ¿no? Por ejemplo, sabes que el hiato se forma cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿no? En la cerrada es la que lleva la tilde, aquí. O también una vocal cerrada más una vocal abierta, así. En esos casos, ¿no? Por ejemplo, a ver, búho. Búho. Ahí está. Lleva la tilde en la U. ¿Quiénes son las vocales abiertas? La A, la E. ¿Qué más? A, E. Esas son las vocales abiertas, ¿no? ¿Y las vocales cerradas quiénes son? ¿Te acuerdas eso? Vocales abiertas, vocales cerradas. No, ¿No te acuerdas? ¿No han llevado eso? no. A ver. Vocales abiertas. Eso lo vas a ver en el tema de sílaba. Cuando lleva la sílaba, ahí ves las vocales abiertas, las vocales cerradas. A ver.
Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a escribirlo mejor. Vamos a escribir acá. Vocales. Tiene que ver, ¿sabes cómo? Con la pronunciación. Vocales abiertas y las vocales cerradas. Vocales abiertas y las vocales cerradas. La pregunta es, ¿quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas? A ver, cuando tú hablas A, E, O, las palabras A, E, O, hay abertura de la boca, ¿no? A, E, O. Tú mismo puedes pronunciar, ¿no? A, E, O. Entonces la A, la E y la O son consideradas vocales abiertas. A, E, O. Ahora pronuncia la I y la U. I, U. La I y la U en su pronunciación cierra los labios. I, U, ellos son las llamadas vocales cerradas. Repito, las vocales abiertas, la A, la E y la O, y las vocales cerradas, la I y la U. Eso tiene que ver pues con la pronunciación. Gracias a la pronunciación, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta. Entonces, mira, cuando hablamos de este tipo de la tildación robúrica, así se llama, tildación robúrica, la tildación robúrica tiene esta combinación: vocal abierta más vocal cerrada. En la cerrada lleva la tilde. Vocal cerrada más vocal abierta. Por ejemplo, la U es una vocal cerrada. Acá está. La I y la U es una vocal cerrada. Y ahí en la cerrada lleva la tilde. Y la O es una vocal abierta. Profesor, ¿y la H? Bueno, la H es muda, ya sabes. Entonces, acá hay un hiato, ¿no? Acá hay un hiato. En la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta se forma el hiato. Búho. ¿Dónde lleva la tilde? La vocal cerrada. Otra palabra, por ejemplo. Otra palabra puede ser tía. Tía. Tía es la I es una vocal cerrada, lleva la tilde la I. Y la A es una vocal abierta. Siempre que tienes una vocal cerrada más una vocal abierta se forma hiato y eso se separa, ¿no? Hay una separación ahí. Cuando hay hiato se separa. ¿Cómo se separa aquí? En búho, así, en el silabeo, ¿no? Y en tía se separa así. Otra palabra, por ejemplo, podría ser proteína. Escribimos acá, proteína. Proteína. La I es una vocal cerrada, se tilda. La E es una vocal abierta, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada, se tilda la vocal cerrada. Y ahí también tenemos una separación. Cuando hay hiato, hay separación en la sílaba, ¿no? Se separa así en sílabas aparte. La palabra ataúd. La palabra ataúd. Ataúd. Así. Ataúd. La A es una vocal abierta. La U es una vocal cerrada. Se tilda. La cerrada se tilda. Y la separación en el sílabo, en el silabeo sería así, ¿no? Hay ruptura, se separa. ¿Bien? Ahora, te pueden poner así. Te pueden poner así la palabra peón, ¿no? Te ponen ahí la palabra peón. Y el otro que te van a poner es, por ejemplo, aéreo. Aéreo. A ver, la primera, peón. La E es una vocal abierta. La A también es una... ¿Dónde está? Acá, ¿no? La E es una vocal abierta, perdón. Y la O también es vocal abierta. En peón. La E y la O son vocales abiertas. Entonces acá tenemos dos vocales abiertas. Entonces, aquí habrá hiato o aquí habrá tildación robúrica. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Hay tildación robúrica acá? Puede que sí.
Para que haya tildación robúrica tiene que haber una vocal abierta más una vocal cerrada. Una vocal cerrada más una vocal abierta. Pero las dos acá las dos son abiertas. La E y la O son abiertas. No hay tildación robúrica acá. No hay. Esto no es tildación robúrica. Repito. Primero tienes que saber quiénes son las vocales abiertas y las cerradas. Acá están las abiertas. A, E, O. Cerradas quiénes son I y la U. La I y la U. I y la U. Ahora, aquí tengo la palabra peón. Peón. La E y la O son vocales abiertas. No tiene esta secuencia. Por lo tanto, no es tildación robúrica. No es tildación robúrica. Es una tildación normal nomás. Acá se separa, sí se separa en dos sílabas, pero no es tildación robúrica. O sea, no se forma hiato. La palabra aéreo. Aéreo. Tú hablas así, ¿no? Aéreo. Aéreo. Lleva tilde acá la E. Ya, ¿habrá tildación robúrica ahí? Fíjate, aquí. La A con la E. Las dos son abiertas. Las dos son abiertas. ¿Tiene esta fórmula o no? No. No tiene la fórmula. No tiene. Por lo tanto, acá no hay. ¿Y cómo sería si la veo así? A, E, R, O. ¿No? Separación por tilde. A, E, R, O. Así sería en el silabeo, ¿no? Tú sabes que las sílabas son las mínimas explosiones de voz. ¿Tú cómo hablas? A, E, R, O. ¿No? No dices AE, aéreo, aéreo. No, tú dices A, E, R, O. Entonces, de esa manera tú separas en sílabas. Peón. No, peón. ¿Ves? Entonces, en estas palabras acá, por si acaso, en estas palabras no hay tildación robúrica, ¿ya? No hay. No hay. Entonces, hemos visto la tildación diagráfica, la tildación enfática, la tildación robúrica, la que estamos viendo, y por último, vamos a ver lo que sí te piden. Lo que sí te piden. Hemos hecho un pequeño repaso, ¿no?, de la tildación especial. Ahora sí, vamos a entrar al tema que te piden a ti. A manera de introducción, hemos visto. Entonces vamos a ver la tildación diacrítica. Escribimos acá. Tildación. No te preocupes que yo te voy a dar estos PDF. Te lo voy a dar para que lo tengas. No te preocupes en copiar ni tomar captura. Diacrítica. Ya, vamos a ver qué cosa es la tildación diacrítica. Bueno, empezamos. Esta tildación diacrítica es la tilde que se aplica en 8 monosílabos. Monosílabos. ¿Qué cosa es un monosílabo? Aquel que está constituido de una sola sílaba. ¿Y qué cosa es la sílaba? Es la mínima explosión de voz. Por ejemplo, cama. La sílaba se comprueba en la pronunciación. ¿Cómo pronunciamos nosotros? Cama. Tú no dices C-A-M-A. Así no pronuncias, ¿no? C-A-M-A. Tú dices cama. Cama. Se separa así. Cama. Tampoco decimos cam-a. Así no hablamos, ¿no? Cam-a. O sea, estas tres juntas. Así no hablamos. Cam-a. Decimos cama. Cama. Repito, la sílaba se comprueba en la pronunciación. Cama. ¿Cómo decimos, por ejemplo, la palabra policía? Decimos policía. Policía. Lleva tilde, se separa aquí. La I con la A. Se separa porque lleva I la tilde, ¿no? Policía. Tú no dices policía. Policia. Policia. No dice así. ¿Ves? Policía. ¿Ves? Ahora, un monosílabo. ¿Cuáles son los monosílabos? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver esto de los monosílabos.
Dice, tildación diacrítica, tilde que se aplica en 8 monosílabos, de acuerdo a las funciones, que cumplen en una oración. Que cumplen en una oración. Muy bien, a ver, ¿cuáles son? A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a poner acá la palabra él, tú, mi y sí. Ellos de ahí se van a tildar. Él, tú, mi y el sí. ¿Ya? Se tildan ellos. Tu pregunta sería, pero ¿cuándo lo voy a tildar? ¿En qué casos voy a tildar estos monosílabos? Mono porque es uno. Él. Acá ya no lo puedo separar más ya. Tú no dices él, tú dices él. Tú, mi, sí. Ya no se puede separar más. Ya no se puede dividir. Por eso se le llama mono. Mono es uno, de una sílaba. Eso lo vamos a tildar en caso de los pronombres. En caso de los pronombres, vamos a tildar. Pero el sí no es un pronombre. ¿Qué cosa es este sí? Este es un adverbio de afirmación. Adverbio de afirmación. Ya, entonces, ¿cómo sería? Caso de los pronombres es cuando este reemplaza a alguien, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, dices, Ricardo vino a mi fiesta de cumpleaños. Y te preguntan, ¿quién? ¿Quién vino? Ricardo, pues. Ricardo. O sea, esa palabra Ricardo tú lo puedes reemplazar por el artículo. Perdón, por este pronombre. Por este pronombre lo puedes reemplazar. Él. O sea, él puede ser el reemplazo de la persona a la cual tú te estás refiriendo, ¿no? ¿Quién vino? Él. ¿Ves? Él. Él vino, pues te dije que él vino. ¿Ya ves? Ya está reemplazando a la persona, ¿no? Por eso se llama pronombre. Cuando tú dices, ¿no? Oye, ¿tú sabes cuál es la dirección? Si te dice, ¿tú sabes cuál es tú? Se está refiriendo a alguien, a una persona. Ese tú es un pronombre. Este regalo es para mí. Se refiere a una persona. Pronombre. En cambio aquí es adverbio de afirmación. Por ejemplo, si te preguntan, ¿entregaste la libreta? Sí. Estás afirmando, ¿no? ¿Entregaste la libreta? Sí, sí la entregué. ¿Hiciste tu tarea? Sí. Sí hice mi tarea. Cuando estás afirmando algo. ¿Compraste lo que te encargué? Sí, lo compré. En caso de adverbio de afirmación, se lleva la tilde, ¿no? Muy distinto si yo te pregunto, el libro de Juana. El libro de Juana. Ese él no es un pronombre, ese es un artículo. Entonces, una cosa es pronombre, otra cosa es artículo. Si él se está refiriendo a un sustantivo, por ejemplo, como libro, entonces ese él ya no viene ese pronombre, pues. El pronombre es cuando reemplaza a alguien.
Por ejemplo, si me refiero a una persona, ¿no? ¿Sabes si él vino ayer? Refiriéndome a una persona. ¿Sabes si él vino ayer? Ese él está reemplazando a una persona, entonces es un pronombre. No me voy a referir pues a un objeto, ¿no? Él, ¿qué va a ser? El lapicero. El lapicero no me estoy refiriendo a un objeto inanimado. Entonces, hay que saber distinguir, ¿no? Tú, por ejemplo, tu casa es bonita. Ese tú ya no es un pronombre. Ya no es pronombre, ya ahí. Pero si digo, tú eres muy estudioso. El tú es pronombre. ¿Ves? Hay que saberlo distinguir. Supongamos que le diga, lo dijo para sí. Lo dijo para sí. Lleva tilde. Lo dijo para sí. O la otra sería, ¿no? Sí, acepto ir contigo al teatro. Sí, acepto ir contigo al teatro. Eso sería sería una tilde. ¿Tendría tilde el sí o no? En esa oración. Sí, acepto ir contigo al teatro. ¿Tendría o no tendría tilde, la sí, la i? ¿Qué dices? Sí, acepto ir contigo. En ese caso, sí lleva tilde porque estás afirmando, pues. Sí, acepto. Hay una afirmación ahí. Entonces, en el adverbio de afirmación se tilda, ¿ya? A ver, la palabra más. Para el caso de la palabra más, caso de la palabra más, se va a tildar el más. Se tilda el más para tratarse de adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Por ejemplo, si te dijera, ¿no? En esa tienda cobran más. Ahí el más lleva tilde. Ella tiene más edad que tú. Lleva tilde. Yo quiero más pastel. Lleva tilde el más. ¿Me entiendes? Más. Ahora, si yo te pregunto, si yo digo, por ejemplo, me gustaría ir, mas no puedo. Ahí se tildaría. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se ha cortado? ¿Qué pasó? ¿Me estás escuchando? Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escucha bien o no se escucha bien? Hola, hola, hola. A ver, en el caso de se va a llevar tilde cuando nos referimos al verbo ser o saber. Cuando me refiero al verbo ser, el verbo ser o saber, en esos casos se tilda, ¿ya? Al verbo ser o saber. La palabra de se va a tildar también. De va a llevar una tilde. ¿Cuándo? ¿Cuándo le pongo tilde? A de. Cuando proviene del verbo dar. Cuando proviene del verbo
del verbo dar. La palabra te, la palabra te, la palabra te se tilda también en caso de ser un sustantivo. Cuando hablamos de un sustantivo. Es decir, se refiere a la bebida, el té. Voy a tomarme un té caliente. ¿Puedes prepararme un té, por favor? Cuando me refiero a la bebida, el té, ¿quién no ha tomado un té? Y de repente un lonchecito y su té con su pan, con mermelada. Cuando me refiero a la bebida, el té, con su azuquita, ¿no? El té se tilda, ¿no? Lleva tilde. Ese es sustantivo. Ya, té. Ahora, ¿cuál no debemos de tildar? Aquí te lo voy a escribir. Lo que no debemos de tildar fue la palabra fe, fui, di, dio, vi, vio, Dios, sol. Y la palabra ti. Ti. Esta palabra ti, esta nunca se tilda. Nunca se tilda. Ahora, ¿por qué no lo tildamos? ¿Por qué no tildamos esta palabra? Debe tener una explicación, ¿no? Antes en un canal de televisión decía, ¿no? Piensa en ti. Creo que era de Frecuencia Latina, no sé, me parece. Decía, Frecuencia Latina, piensa en ti. Y tildaba la ti. Lo tildaba, piensa en ti. Frecuencia Latina, ahora se llama Latina, ¿no? Piensa en ti. Tildaba la ti antes. Bueno, ya no se tilda, pues. Ahora, ¿por qué no se tilda? Nosotros tildamos para diferenciarlo de algo, ¿no? Por ejemplo, más se tilda cuando es adverbio de cantidad. Se tilda. Pero si nos referimos de repente a una conjunción adversativa, ahí ya no la tildamos. O sea, se tilda para poder diferenciarlo. Por ejemplo aquí, él lo tildamos cuando es un pronombre. Pero si no es pronombre y es artículo, ya no lleva tilde. O sea, si es él sin tilde, significa que es un artículo. Entonces no lleva tilde. Solamente lo tildamos cuando nos referimos a un pronombre. En cambio aquí, la palabra ti, su única función es ser pronombre nada más. Entonces, si su única función es ser pronombre, no tiene otra manera, otra función para yo poder diferenciarla, ¿no? Entonces, según las reglas de la gramática, existe la economía lingüística, ¿no? De tratar de tildar, pues, en situaciones que lo requieran, y si no lo requiere, pues ya no se pone tilde, pues. Por economía lingüística. O sea, no vamos a estar tildando todo lo que se nos da la gana, ¿no? Entonces, si solamente cumple una función, no necesita ya, no requiere una tilde. Suficiente ya. Como tiene una sola función, no necesita diferenciarlo de otra. Entonces, ¿qué? ¿Le podríamos poner una tilde para hacer pronombre? No. Repito, por economía lingüística se prefiere dejarlo así. Sin nada, ¿no? Te pido, por favor, si tienes alguna duda, me la preguntes para que yo pueda absolver, ¿ya? Absolver tus dudas. A ver. Vamos a poner ejemplos. Él trajo un poema nuevo.
Él trajo. Él trajo un poema nuevo. Él trajo un poema nuevo. En este caso, él se está refiriendo a un pronombre, a una persona. Él trajo un poema nuevo. Bueno, debido a que eso es un pronombre, por lo tanto ese él se tilda. Él trajo un poema nuevo. A ver, aquí si decimos se malogró el auto de Juan. Se malogró el auto de Juan. Ya. A ver, aquí esta palabra se, ¿qué viene a ser? Se malogró el auto de Juan. Ese se viene a ser un pronombre. Por lo tanto, si es un pronombre no se va a tildar. ¿Cuándo lo tildamos? A ver, la palabra se la palabra se lo vamos a tildar cuando proviene del verbo ser o saber. Del verbo ser o saber. Ahí nomás. Por lo tanto, en este caso, no viene del verbo ser o saber, es un pronombre. ¿No? Un pronombre. Es decir, la clase formal que reemplaza a un sustantivo, ¿no? Clase formal que reemplaza a un sustantivo. Se malogró el auto. Repito, es la clase formal que reemplaza el sustantivo. Ahora, él de aquí, él de ahí, se está refiriendo al auto, ¿no? El auto. Por lo tanto, este es un artículo. Este aquí es un artículo. Un artículo. La palabra de, de aquí, ¿qué sería este de? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Ese de ahí es una preposición. Es una preposición, no lleva tilde. ¿Qué cosa es una preposición? A ver, ¿dónde está? De. O sea, sirve como un nexo, ¿no? Un nexo, indica algo. ¿Cuándo se tilda de? Cuando viene del verbo dar. Del verbo dar, ahí sí se tilda. Entonces, aquí tenemos una relación de pertenencia, ¿no? El auto de Juan. El auto de Juan es una preposición. O sea, un nexo, pues, un nexo. Preposición, un nexo. Ya, no se tilda porque este es un nexo, una preposición. Si viniera del verbo dar, ahí sí. Ya está. Otro ejemplo, a ver. Tu poema es mejor que tu cuento. Tu poema es mejor que tu cuento. Tu poema es mejor que tu cuento y eso tú lo sabes. Y eso tú lo sabes.
A ver, vamos a poner las tildes. A ver, este tú de aquí, ese tú lleva tilde. Tu poema es mejor que tu cuento. ¿Llevan tilde o no llevan tilde? Tu poema es mejor que tu cuento. Este aquí también. En ambos casos, tu poema, tu cuento son adjetivos posesivos. Son adjetivos posesivos. Por ser adjetivos posesivos, no se tilda. ¿Ya? No se tilda. Tu poema es mejor que tu cuento. No se tildan porque son adjetivos, ¿no? Ya. Y eso, tú lo sabes. Este tú de acá sí se tilda. Ahora, ¿por qué lo tiene este tú? Porque este tú lo sabes. Tú eres. Este aquí es un pronombre. Pronombre. Ya está, ese tú sí se tilda. A ver, otro ejemplo. Otro sería, todo es para mí. Todo es para mí. Todo es para mí. Mi madre estuvo mi madre estuvo de acuerdo con mi decisión. Con mi decisión. A ver, paso por paso. Todo es para mí. Este mí sí se tilda, ¿no? Todo es para mí. Bueno, ese mí sí se tilda porque estamos frente a un pronombre, ¿no? Esto de aquí este es un pronombre. Es un pronombre. Ahora, este mi que está aquí al ladito de madre, madre es un sustantivo. Madre es un sustantivo. Este mi, ¿qué cosa es? Este mi es un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Entonces, mi madre estuvo de acuerdo. Este de es una... ¿Qué cosa es? ¿Esto de acá será del verbo dar? No, esa es una preposición. Es una preposición. ¿Y qué cosa es una preposición? Un enlace. Un enlace. Estuvo de acuerdo con mi decisión. Mi decisión. Este mi
A ver, el mí se tilda cuando es pronombre. Piensa en mí. Caso de pronombres, se tilda. Pero aquí, este mí es un adjetivo posesivo. Es un adjetivo posesivo. Entonces, como es un adjetivo posesivo, entonces no se tilda, ¿no? Recuerde que acá hace el papel, el de, hace el papel de enlace, ¿no? Es una preposición. Ya está. A ver, otro ejemplo. Volved a tocar en mí. Volved a tocar en mí. Bien, ahí volved a tocar en mí. La palabra mí no es un pronombre. No se está refiriendo al pronombre, se está refiriendo a la nota musical. A la nota musical mi. O sea, el mi, volvé a tocar en mí. No se está refiriendo a un pronombre. Dependiendo del contexto, se está refiriendo a la nota musical. Nota musical. Otra palabra. Lo dijo para sí. Lo dijo para sí. Lo dijo para sí. Entonces, esta palabra aquí se está refiriendo a un pronombre, ¿no? Un pronombre. Lo dijo para sí. Ese sí reemplaza por sí mismo. Para no estar escribiendo lo dijo para sí mismo, entonces podemos usar lo dijo para sí. No está reemplazando a sí mismo. A ver, otro ejemplo. Ya. A ver, esta palabra acá, sí, coma, iré contigo al teatro. Sí, iré contigo al teatro. Sí, iré contigo al teatro. Acá, este sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un adverbio de afirmación. Sí, iré contigo al teatro. Estoy afirmando, estoy diciendo que sí voy a ir. Entonces, cuando es un adverbio de afirmación, se tilda. Adverbio de afirmación. Sí, iré contigo al teatro. El otro.
Si te quedas, me voy. Si te quedas, me voy. Ya, ahí, en este caso, si te quedas, esa es una condicional, ¿no? Este sí está trabajando como condicional. Si te quedas, me voy. Entonces, este sí es una condicional. Ese sí es una condicional. Por lo tanto, no se tilda. A ver, otro, ¿cómo sería? Si te quedas, me voy. Puedo poner acá. Espero. Espero que él dé más de sí. Dé más ya, ¿cómo sería en ese caso? A ver, espero que él dé más de sí. Espero que él dé más de sí. Ese él tiene que ser una persona, ¿no? No vamos a hablar del libro, o la camioneta, o el auto, ¿no? Espero que el auto dé más de sí. No tendría sentido. Entonces nos estamos refiriendo en este caso a una persona, y cuando se refiere a una persona, hablamos de pronombre, ¿no? Espero que, que él dé más de sí. Esto de acá ese él es un pronombre. Ahora, este de es un verbo. Ese es un verbo. Espero que él dé más. Este más es un adverbio de cantidad, ¿no? Adverbio el más viene a ser un adverbio de cantidad. Este de es una preposición. Preposición. Ya, entonces este de es una preposición, por eso que no se tilda. Y
el sí, espero que dé más de sí, me estoy refiriendo a una persona, entonces sí lleva tilde, el sí. Ya está. Entonces, ese sí, sí se tilda porque es un pronombre, ¿ya? Voy a señalarlo acá. Pronombre. Ya, entonces decía que este sí de acá, este sí se lleva tilde por ser un pronombre. Pronombre. Otro ejemplo más. A ver, iré. Otro ejemplo. Iré. Más no te hablaré. Más no te hablaré. A ver, iré. Vamos a hacerlo mejor la letra. Iré. Más no te hablaré. Más no te hablaré. Ya, a ver, vamos a analizar paso por paso. Este más se tilda o no se tilda. Iré, más no te hablaré. Este más es un nexo que me une dos ideas, pero recibe como nombre conjunción adversativa. Conjunción adversativa. Ya está. Conjunción adversativa. Iré más no te te. Este no es el sustantivo, ¿no? La bebida. Más no te hablaré. No es a pensar que es la bebida. Este es un pronombre. Entonces, ese te no es sustantivo. Ya, entonces, ese te que está ahí, este te es un pronombre. Ya, otro ejemplo, a ver. Iré más no te hablaré. A ver, otro ejemplo. Dame más té. Ya, a ver, sería dame más té.
Dame más té. Otro sería, te pido un favor, estudia. Te pido un favor. Ya, ¿cómo sería? A ver, dame más, más, dame más. Adverbio de cantidad, ¿no? Entonces acá sería más. Dame más. Esto me estoy refiriendo a una cantidad. Cantidad. Ahora, dame más té. Obviamente que por el contexto. Dame más té. Dame más té. Te pido un favor. Estudia. Este té de aquí. Dame más té. Dame más té. Este té se está refiriendo pues al sustantivo, ¿no? Dame más té. Dame más té. Dame más té. Este té de aquí. Ese té que se tilda es un sustantivo. Ahora, este té de aquí, te pido un favor. Dame más té. Ahora, ese té que está luego del punto, te pido un favor, estudia. Ese té no lleva tilde porque es un pronombre. ¿Ya? Por eso no lleva tilde. Ya está. Entonces, solamente cuando nos referimos a una cantidad se tilda. ¿No? Como te decía, por economía del lenguaje. Ya, otro que te podría poner ahí, otro ejemplo. Eh, sé, sé más sincero. Sé más sincero. Sé más sincero. A ver, en esa palabra sé más sincero con tus compañeros. Sé más sincero con tus compañeros.
Sé más sincero con tus compañeros. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Ya, vamos a analizar a ver. ¿Ese C se tilda o no se tilda? Este C al inicio sí se tilda, ¿ya? Se tilda. Este más también se tilda. Ahora, la palabra acá, yo sé por qué te lo digo. Yo sé. Ya ver, sé más sincero con tus compañeros. Yo sé por qué te lo digo. Esto de aquí es del verbo saber. Yo sé por qué te lo digo. Esto aquí es del verbo saber. Yo sé por qué te lo digo. Ya. Este sé de aquí, ese sé, yo sé por qué te lo digo. Ya está. Entonces, a ver, haciendo el análisis, este sé de aquí, ese sé es del verbo ser. Del verbo. Ahora, el más, este más de aquí, eh, se refiere a cantidad. Más es cantidad. Yo sé, bueno, ya lo arreglamos acá. Yo sé es del verbo saber y te lo digo, ¿no? Este te, este te es un pronombre. Este te de aquí es un pronombre. Y entonces acá es un pronombre este sea. Ya.
Uy, escribí mal. Escribí mal. Es pronombre. Aquí es un pro. Yo sé por qué te lo digo. Ese es un pronombre. Ya. Y por último, a ver, último ejemplo. Él se fue. Ya, a ver. Él se fue. Él se fue. Y no sé qué hacer. Él se fue y no sé qué hacer. Ya, él se fue. Tilde ahí. A ver, el de aquí, ese él es un pronombre. Es un prono. Ese él es un pronombre. Se. Entonces, ese se no se tilda por ser un pronombre. Este fue, ese fue es un monosílabo. Entonces es un monosílabo. Ya tampoco se tilda. Él se fue y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer. Bueno, acá también se tilda esta C, ¿no? Ya está. Este C ya. Él se fue y no sé. Él se fue y no sé qué hacer. Ya está. Él se fue su monosílabo. Acá sí se tilda la E. Ya está.
Entonces, pronombre monosílabo. Ya está. A ver, él lleva tilde, se fue, no por ser pronombre, fue por ser monosílabo y no sé qué hacer. Este de acá, este sé, es del verbo saber. Este sé es del verbo saber. Bien, bien, ya acabamos esta parte. Acabamos con lo que es verbos, perdón, tildación diacrítica. Ahora vamos a ver el tema de uso de las mayúsculas. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Uso de las mayúsculas. Uso de las mayúsculas. ¿Qué pasó aquí?